Amigos, estamos de vuelta en el programa. El Perú está en proceso de la reglamentación de la consulta previa y es en ese sentido que tenemos un invitado especial, Iván Vascopé. Él es experto de consulta previa en Bolivia. ¿Cómo está? Bienvenido a Enlace Nacional. Muchas gracias por la invitación aquí en el bello país de Perú, visitando Lima. Ajá. Cuéntanos un poquito cuál es la experiencia en tema de consulta previa en Bolivia. Mira, en Bolivia tenemos ya una experiencia legal, normativa, si tú quieres, en el caso de los hidrocarburos, con la ley del año 2005, número 3058, que ya establece un título de derechos indígenas y en el caso particular, el caso de la consulta previa, ¿no? Es a partir de ese año que además surge una reglamentación parecida a la que ustedes van a recrear o se va a aprobar posiblemente muy pronto en el Perú, pero para el tema de hidrocarburos, solamente en el caso boliviano, ya estableciendo un procedimiento para ver cómo hacer la consulta. ¿Qué procedimientos han utilizado en este aspecto? Hemos utilizado un solo procedimiento, que es la experiencia boliviana, que tiene que ver con un proceso que se desarrolla a través de 3 etapas. Una etapa inicial de coordinación, una etapa de planificación y una etapa que tiene que ver ya con el diseño y suscripción de un acta de acuerdos, ¿no? Sin embargo, quiero mencionar que en el caso boliviano, por ejemplo, esta práctica de esta reglamentación, que es muy burocrática porque tiene plazos para hacer un acta de entendimiento, que es como que con lo que se da luz verde a iniciar el proceso de consulta, tiene fechas como por ejemplo establecer todo el proceso de consulta en máximo 2, con una extensión muy excepcional de 3 meses, y eso ha hecho que en Bolivia, por ejemplo, las más ya de 40 consultas que se han hecho en territorios indígenas sobre proyectos y operaciones hidrocarburíferas hayan derivado en muchos casos participaciones solamente, reuniones informativas, en otros casos han sido como que talleres donde solamente se han obtenido las actas. Y esto obviamente ha desvirtuado el proceso como tal porque obviamente las comunidades indígenas en otros casos también han llegado a compensaciones o negociaciones directas y eso obviamente ha distorsionado la concepción misma de la consulta, ¿no? Entonces, en ese aspecto, ¿qué sugiere usted? Mire, lo que nosotros sugerimos es en Bolivia el año 2009, ustedes conocen, tenemos una nueva constitución del año 2009, producto de un proceso constituyente, de una asamblea constituyente, donde evidentemente ya planteamos la consulta, tanto la etapa legislativa, es decir, de aprobación de la concesión misma, como también la consulta antes de aprobar el estudio ambiental. Nosotros lo que hemos hecho en ese aspecto ya desde el año 2009 con la Constitución es acompañar, por ejemplo, un caso emblemático en Bolivia, es un caso de consulta en el pueblo guaraní de Charagua Norte, al sur de Bolivia, justamente para una exploración muy grande que atravesó prácticamente todo el territorio indígena. Y en ese caso, claro, las cosas empezaron como suelen empezar en Bolivia. Por eso les digo que muchas veces la normativa o la norma reglamentaria o regulatoria no siempre dan solución a todo. Entonces nosotros hemos tenido que, con la comunidad indígena, restablecer el proceso de consulta, es decir, hubo una reconsideración, si tú quieres, porque evidentemente se suscribió un acta de entendimiento muy a espaldas de todas las comunidades, solamente con pocos dirigentes, no se tomó en cuenta la estructura orgánica. ¿No se le consultó a toda la población? ¿A eso se refiere? Sí, pero estoy hablando de la primera etapa de la consulta, que es la suscripción del acta. Es parecido a los acuerdos previos que se quieren introducir o que se están ya manejando y debatiendo en el Perú, ¿no? Estos acuerdos previos generalmente se hacen con un líder, con 2, con cooptaciones de por medio, con algunas prebendas también, y eso evidentemente ya marca cómo va a ser la consulta, porque en ese acta de entendimiento se establece todo el cronograma de actividades y el presupuesto. Entonces es muy grave, digamos, esa parte si no se la hace bien, porque obviamente después de eso puede haber conflictos. Pero digamos, ¿cuál es la manera adecuada de hacer la consulta? Al igual que plantea el proyecto de ley aquí en el Perú, que digamos que se tiene que consultar a los pueblos indígenas originarios en Bolivia, ¿cómo son? ¿Solo a los pueblos indígenas? ¿Cuál es el aspecto ahí? Sí, no, se consulta a los pueblos indígenas que son dueños titulares de un territorio indígena, que han obtenido su consolidación jurídica a través de la TCO, que es la figura de la propiedad colectiva, vía procedimiento agrario, pero también hay propiedades comunales, que es otro tipo de propiedad que tienen los campesinos. Entonces, esta reglamentación de hidrocarburos se hace a ambos campos, ¿no? Al campesinado, digamos, al campesinado también y pueblos indígenas. Sí, evidentemente. No, Bolivia tiene una diversificación de 34 etnias o pueblos indígenas y todo un sector campesino proveniente de la cultura aymara y quechua. Ahora, ¿quién desarrolla el proceso de consulta? Lo desarrolla una autoridad competente, en este caso hidrocarburos, el propio ministerio. El propio ministerio. Sí, pero a través de una
hace unos años atrás era unidad de gestión socioambiental, hoy en día es una dirección. Es algo que también hemos analizado sobre el caso peruano y nos parece importante que no sea simplemente un viceministerio o una dirección o una unidad especializada. Nos parece que sea importante institucionalizar quien haga la consulta debe ser un ministerio en su caso. En ese caso, en el Perú, ¿usted recomendaría que el Ministerio de Cultura, aunque ya, digamos, existe un viceministerio de interculturalidad, que es el que justamente se está encargando de este proceso de reglamentación de la consulta previa? Mi recomendación es que la autoridad competente debe ser una institución muy jerárquica, porque obviamente la decisión de hacer la consulta pasa también por la promoción de una concesión, entonces como que esa autoridad es juez y parte inicialmente en un proceso de consulta, y eso no significa que se deba despegar despegar de su responsabilidad, sino que implica más al contrario, que como entidad estatal de muy alto nivel y jerárquica debe de ser más bien responsable en la obtención de la concesión, como también en realizar la consulta, donde se van a poner en juego muchos derechos de esa población indígena o campesina. Usted mencionaba que desde el 2009, digamos, ya se aplica este tema de la consulta previa en el sector de hidrocarburos, ¿cierto? Pero se han aprendido algunas lecciones, me imagino. ¿Cuáles son? No, en realidad desde el 2007 se aplican, pero desde el 2009 que tenemos nueva constitución hay como que un realce sobre el tema de hacer la consulta antes de la concesión y también antes de la aprobación del estudio ambiental. Sin embargo, en Bolivia nunca se han dado casos que se hagan sobre la concesión misma. Y esto es una práctica institucional que el Estado ha omitido por varios años, ¿no? Inclusive la ley 3058 ya del año 2005 de hidrocarburos ya tenía esa concepción. Lo que pasa es que después de la Constitución del año 2009, en esta consulta que yo siempre hago referencia, el año 2010, en la cual nosotros hemos asesorado, ha implicado tener una etapa preparatoria inicialmente, donde se pueda, digamos, planificar tan bien la consulta y consensuarla tan bien, de forma que las etapas que vengan en adelante puedan ser, inclusive, el resultado de un consenso muy manifiesto del pueblo indígena. Nosotros hablamos de un protocolo también, que es una recomendación que yo he venido haciendo estos días aquí en el Perú, porque el protocolo tiene que ver con la forma o la ruta procedimental de cómo adecuar eso al reglamento. Es que si tú solamente utilizas ¿Eso qué quiere decir? ¿Protocolo? El protocolo quiere decir una guía, un manual, si tú quieres, que surja desde el propio pueblo indígena, que tenga la característica y el objetivo de hacer viable estas etapas que pueden estar plasmadas en un reglamento, ¿no? Esto sobre todo para mantener, digamos, ciertos elementos irrenunciables de un pueblo indígena que tiene que ver con su estructura orgánica, su sistema de cargos, sus normas propias y con democracia comunitaria, y sobre todo lo que tiene que ver con la integralidad de su territorio, ¿no? Que muchas veces se considera un área de influencia directa y solo se va a consultar a esas comunidades, lo cual es negativo porque hay otras comunidades de influencia indirecta que también son parte de la consulta. Bien, esperemos que estas recomendaciones lo tomen en cuenta aquí el gobierno peruano. Muchísimas gracias por estar aquí en Enlace Nacional. Amigos, estuvimos conversando con Iván Vazcope, experto en temas de consulta previa de Bolivia. Ustedes no se muevan porque volvemos con más tras la pausa.